Estimado docente magíster Sorel Manuel Peña Castillo y compañeros de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Continental, sede Cusco. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, junto a mis compañeros de equipo, tenemos el agrado de sustentar nuestro proyecto académico final de investigación, titulado Metodología JPS-RAM para la evaluación de riesgos en infraestructura vial mediante SIG y análisis multicriterio. Este modelo propone una solución innovadora y rigurosa ante los desafíos que enfrentan nuestras redes viales. Ingresando a los datos preliminares, delimitamos esta investigación dentro del área del conocimiento de la infraestructura vial, la gestión del riesgo de desastres y la geomática aplicada. El tipo y enfoque de la investigación es aplicada con un carácter estrictamente cuantitativo y de nivel descriptivo propositivo. Nuestra propuesta se denomina metodología JPS-RAM. El marco matemático y tecnológico se fundamenta en la integración de los sistemas de información geográfica con el análisis multicriterio para la determinación objetiva de la vulnerabilidad en las carreteras. Como introducción, sabemos que la infraestructura vial es el eje fundamental para el desarrollo socioeconómico y la conectividad de la región Cusco. Sin embargo, el emplazamiento de carreteras en topografías bajo severas condiciones hidrometeorológicas y geotécnicas muy variadas exponen las vías a colapsos frecuentes. Históricamente, la ingeniería civil ha operado bajo un enfoque reactivo ante las emergencias. Nuestra propuesta plantea una evolución técnica crucial, transicionar hacia una gestión del riesgo preventiva y prospectiva, sustentando un modelo estandarizado para evaluar tramos expuestos antes de que ocurra la falla. Al describir la realidad problemática, evidenciamos la afectación recurrente de la faja vial por fenómenos de geodinámica externa, remoción en masa y eventos climáticos que destruyen la plataforma vial. El principal problema radica en las limitaciones metodológicas actuales. Existe una clara ausencia de metodologías estandarizadas a nivel local que logren integrar variables físicas multicriterio para tramos específicos. El impacto se traduce en millonarias pérdidas económicas por rehabilitaciones consecutivas, interrupciones prolongadas de servicios básicos y peligro para la vida humana. Por lo tanto, formulamos nuestro problema general con la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollar la metodología JPS-RAM basada en SIG y análisis multicriterio para mejorar la evaluación de riesgos en infraestructura vial? Para resolver este interrogante, desglosamos cuatro problemas específicos. El primero enfocado en cómo identificar las amenazas naturales mediante la integración geoespacial en el entorno SIG. El segundo, orientado a evaluar la vulnerabilidad vial, considerando las variables geotécnicas, hidrológicas, geomorfológicas y territoriales en forma conjunta. El tercero, determinar cómo integrar el análisis multicriterio para ponderar con precisión matemática los factores de riesgo y establecer priorizaciones. Y finalmente, cómo estructurar la metodología JPS-RAM para generar un índice numérico continuo que contribuya a la planificación, diseño y conservación vial. Bien, muchas gracias, compañero Wilson. Voy a continuar. Continuando con la exposición, me corresponde sustentar el sustento impacto de nuestra propuesta. Desde el punto de vista de la justificación técnica, este proyecto sistematiza y unifica los criterios empíricos dispersos en un único algoritmo matemático. Este algoritmo tiene que ser reproducible basado en el álgebra de mapas y socialmente el proyecto se justifica al proporcionar una herramienta de prevención que mitiga el aislamiento físico de los pobladores rurales en nuestra región. De esta manera podemos salvaguardar directamente la integridad física de los transportistas y también de nuestros usuarios. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en términos económicos, la relevancia es contundente, ¿no? El modelo optimiza la asignación de recursos presupuestales de los gobiernos locales y regionales, orientándolos a intervenciones preventivas de conservación,
cuyos costos son significativamente menores, ¿no? de los gastos correctivos por emergencias viales que puedan haber. Respecto a la viabilidad de los proyectos, es completamente ejecutable debido a la disponibilidad actual de información cartográfica de libre acceso, al uso de los software especializados de código abierto y comerciales, ¿no? Como son RGs y QGs. Lo que esto reduce las barreras de implementación que podamos dar. Siguiente diapositiva, compañero. Bien. En el marco de referencia analizamos la evolución teórica de la gestión de riesgos de desastres en el Perú. Adoptamos estrictamente también los lineamientos y las fases de estimación de riesgos preventivos dictados en el CENEPRED. Asimismo, también revisamos la evolución histórica de los sistemas de información geográfica aplicados al modelamiento numérico y de infraestructura vial. Pasando a una etapa de digitalización, básicamente a un análisis espacial eh, que tenga alta movilidad de datos y pues, pueda ser almacenados en una nube. Un pilar científico de nuestra investigación es el proceso analítico jerárquico, conocido como AHP por las siglas en inglés. Esta se ha desarrollado originalmente fue desarrollado, ¿no? por el matemático Thomas Said. Este método proporciona el fundamento lógico para poder resolver decisiones multicriterio complejas mediante la estructuración de matrices pareadas. Los antecedentes específicos demuestran que si bien existen estudios de susceptibilidad por movimientos de masa a escala regional en los taludes, las carreteras altoandinas, falta falta un modelo de integración, ¿no? continua y aplicable al eje de la vía. Este vacío de metodología GPS-RAM viene a ser cubierto, ¿no? con nuestra investigación. Entrando a los fundamentos teóricos de la ingeniería civil, es vital definir con precisión los componentes del riesgo bajo, el estándar internacional. Definimos también la amenaza o peligro como factor de extremo determinado de la población de ocurrencia en un fenómeno físico potencialmente dañino, como un deslizamiento en un periodo o área específica. Por otra parte, la vulnerabilidad representa un factor interno, es decir, es de grado de fragilidad o incapacidad de la estructura vial, ¿no? y sus obras de arte para poder soportar dicho impacto. A partir de esta definición, establecemos la ecuación fundamental de riesgo, donde el registro es una función matemática directa de la interacción multiplicativa entre la amenaza y la vulnerabilidad. Para operativizar esta ecuación en el espacio recurrimos al álgebra de mapas, que es la ejecución de operaciones matemáticas y lógica superpuestas sobre datos en formato raster, donde cada celda del terreno recibe un valor numérico ponderado. Bueno, a continuación mi compañero John Pacheco va a continuar con detallar la arquitectura matemática y la operación del modelo. Gracias, compañero Roy. Bueno, compañeros, ahora vamos a desarrollar la metodología, el diseño y el muestreo. Esta investigación es de tipo aplicada con un enfoque estrictamente cuantitativo y de nivel descriptivo propositivo. Nosotros como grupo no nos hemos limitado solamente a la teoría. Hemos estructurado un modelo estandarizado que unifica la ingeniería vial con la geomática a través del proceso analítico jerárquico de Tomás Sati. El universo de estudio está constituido por la infraestructura vial de la faja vial expuesta a condiciones de geodinámica externa y severidad topográfica en las zonas de montaña.
En la diapositiva 12, nosotros estamos detallando la operacionalidad de nuestra variable independiente. Nuestra metodología JPS-RAN permite garantizar la medición cuantitativa y la hemos desglosado en 5 dimensiones técnicas, a las cuales hemos determinado como siguen. Identificación de amenazas naturales. Esta mide el número de peligros físicos inventariados en el terreno. La integración geoespacial, que viene a ser la dimensión 2, evalúa la cantidad de capas temáticas procesadas dentro de nuestra geodatabase vial. La dimensión 3 es la evaluación de la vulnerabilidad, cuantifica el índice paramétrico de fragilidad estructural. Y la dimensión 4, que es el análisis multicriterio, cuyo indicador es clave por el peso numérico ponderado derivado del álgebra de matrices. Y por último, tenemos la priorización de riesgo, que viene a ser la dimensión 5, que utiliza como instrumento el mapa final de zonificación sectorizada en la plataforma vial. Nuestra operacionalidad de nuestra variable dependiente es la evaluación de riesgos en infraestructura vial. Esta variable se descompone en 4 dimensiones críticas que actúan de forma sistemática. La dimensión 1 tenemos la amenaza o peligro, medida a través del nivel de susceptibilidad, sea geológica, geotécnica, hidrológica del terreno, utilizando datos vectoriales oficiales. La dimensión 2, la vulnerabilidad, que evalúa el coeficiente de exposición física y la resiliencia de la plataforma de la carretera. La dimensión 3 es el riesgo total, calculado por la forma continua mediante un índice matemático matricial que multiplica la amenaza con la vulnerabilidad. Y la dimensión 4, que es la priorización, se clasifica numéricamente los tramos y las progresivas exactas en las que requieren una intervención inmediata, ya sea de conservación o diseño de obras de arte en la infraestructura vial. En la diapositiva 14, para eliminar la subjetividad en la asignación de pesos de estas variables, en la metodología JPS-RAN, hemos implementado matrices de comparación pareada. Hemos sometido los factores de geotecnia, hidrología, geomorfología y topografía a una ponderación cruzada. El aspecto matemático más estricto de nuestro modelo es que la validez de los pesos queda condicionada a un control de estabilidad numérica. Es decir, si el ratio de consistencia es mayor o igual al 10%, la matriz se descarta automáticamente y se recalcula garantizando la consistencia interna del algoritmo antes de pasar a hacer el modelamiento espacial. La diapositiva 15 se detalla una estructura jerárquica del proceso AHP, fundamentada estrictamente bajo lineamientos matemáticos de Satie. En este modelo descompone el problema complejo en 3 niveles, ¿no? El nivel 1, conocido como estratégico. En este caso, definimos el objetivo principal, que es evaluar el riesgo vial integral mediante la implementación de nuestra metodología JPS-RAN. En el nivel 2 lo conocemos como táctico, en el cual se determinan 3 criterios generales. Las amenazas naturales, a la cual hemos asignado el C1, la amenaza física o la vulnerabilidad física, el C2, y el estado de la infraestructura vial como C3. Y finalmente, el nivel 3 operativo es, en este caso, el modelo se alimenta de los subcriterios técnicos. Es decir, que para C1, por ejemplo, evaluamos la recurrencia y ocurrencia histórica de deslizamientos, huaicos e inundaciones. Para el C2, evaluamos el tipo de suelo desde una perspectiva geotécnica, la pendiente topográfica desde una perspectiva geomorfológica y la escorrentía superficial desde el ámbito de la hidrología. En el C3, el estado de conservación superficial de la calzada evalúa pues esto, ¿no? La capacidad hidráulica del drenaje existente. La diapositiva 16 se observa cómo hemos materializado el cálculo a través del diagrama de procedimiento del algoritmo JPS-RAN. Las capas de entrada son las geoespaciales, se unifican en un database para poder proceder con la ponderación SATI, la operación raster por álgebra de mapas y finalmente la exportación del mapa de salida. Tenemos a la derecha el anexo C3, que es una matriz de comparación pareada, es decir, es una herramienta matemática que nos permite cuantificar la importancia relativa de las variables frente a la infraestructura, y esto reduce significativamente el sesgo, ¿no?, en el proceso de decisión.
Para asegurar la validez científica de nuestro modelo, hemos aplicado el algoritmo de control de la consistencia matemática de Satie, el cual calcula el ratio de consistencia mediante la división del índice de consistencia sobre el índice aleatorio, estableciendo así un filtro de aceptación en el cual el modelo matemático y el procesamiento vectorial se validan técnicamente si solo el valor de consistencia es menor al 10%. Con esto estamos garantizando la estabilidad estadística del álgebra de mapas. Para la recolección, ordenamiento y validación de los datos cartográficos y del campo, la investigación ha estructurado un anexo C, en el cual se compone 3 instrumentos técnicos debidamente validados. Primero tenemos el C1, que es la ficha de recopilación de información geoespacial, es decir, es un formato en el cual permite tener el control y auditar el código de los tramos, registrar las coordenadas UTM en el sistema de referencia geodésico WGS84 y verificar el tipo de archivo, ya sea vectorial en shapefile o raster en TIP, cruzando las entidades verificando las fuentes oficiales como el IGN, IGMEG, el ANA y el CENAMI. Y en el segundo tenemos un anexo, matriz paramétrica de vulnerabilidad. Este instrumento, ¿qué nos permite? Pues pondera las variables del terreno como pendiente, tipo de suelo, drenaje superficial, estabilidad, y les asigna un valor, ¿no? En una escala de niveles. Bajo es 1, medio 2 y alto 3. Y el tercero tenemos una ficha de observación de campo diseñada para registro estructurado en el lugar, ¿no? In situ. Esto nos permite, por ejemplo, documentar las fallas de borde, asentamientos locales en la erosión hídrica de taludes y evidencias visibles de geodinámica externa, ¿no? Como derrumbes, que están activos en la infraestructura vial. Para la viabilidad operativa del proyecto, hemos consolidado mediante la sistematización lógica de superposición ponderada, que transforma datos geoespaciales cualitativos en un índice numérico continuo y ordenado, ¿no? Podemos apreciar la tabla 4, la matriz de información base de entidades del Estado. Es decir, contamos con el respaldo de instituciones rectoras, ¿no? Como el MTC, que por ejemplo, nos provee el tema del diseño manual de diseño geométrico y los inventarios viales. El IGMEG y el CNPEG nos proveen los mapas de los peligros geológicos y los lineamientos metodológicos del EVAR. El ANA y el CENAMI nos da la delimitación hidrológica o hidrográfica y las estadísticas de precipitaciones máximas acumuladas en 24 horas. Y el Instituto Geográfico Nacional nos da pues los modelos de elevación digital. En la tabla también hemos asignado el tema de recursos humanos especializados. Esto involucra pues el rigor analítico, ¿no? Liderados por el investigador principal, el soporte de los tesistas universitarios, la mentoría del asesor temático especialista y la participación de consultores externos especialistas en áreas de geoprocesamiento de SIG y geotecnia. En nuestra diapositiva 19 presentamos la viabilidad económica y la planificación temporal de nuestro proyecto. Es así que el monto presupuestado asciende a 16.455 soles, el cual va a ser financiado en su integridad por los autores, ¿no? Distribuidos entre recursos humanos, materiales, depreciación de hardware, licencias de software, viáticos para el trabajo de campo y materiales de impresión de cartografía que la vamos a utilizar a gran escala. Y en paralelo a eso tenemos el cronograma físico de actividades, que contempla una ruta crítica de 24 semanas. Las semanas del 1 al 4 van a abarcar la revisión del marco teórico, el planteamiento conceptual y la formulación del problema. De las semanas del 5 al 11 se van a concentrar en la recopilación de datos geoespaciales y la ejecución del trabajo de campo en la infraestructura vial o la faja vial. La semana del 12 al 18 está destinada para el procesamiento digital en el entorno de sistemas SIT y la resolución matemática de las matrices de AHP. Finalmente, las semanas del 19 al 24 se consolidará la generación de la cartografía de riesgo vial, la redacción del informe final y la sustentación del proyecto. Para concluir esta sustentación, presentamos un síntesis de forma analítica de la investigación plasmada pues en 4 conclusiones, ¿no? La primera es que como grupo demostramos científicamente que la metodología JPSRAM nos permite una evaluación cuantitativa y objetiva del riesgo vial, el cual nos favorece de manera directa la transición hacia una gestión preventiva de la infraestructura, dejando atrás ese enfoque puramente reactivo.
La segunda conclusión es que la integración sistemática de datos en un entorno SIF y un geodatabase pues facilita y optimiza la identificación precisa de tramos críticos y vulnerables mediante los algoritmos avanzados de análisis espacial. La tercera conclusión es la aplicación estricta del método AHP de SATI, controlado por un ratio de consistencia menor al 10%. Y esto garantiza de manera matemática la confiabilidad de las ponderaciones de riesgo obtenidas, ¿no? Y la cuarta conclusión es que el modelo es plenamente viable para su implementación técnica a nivel nacional, pues se encuentra perfectamente alineado e integrado con los lineamientos y metodologías de las instituciones rectoras del Perú, como el CNPREG, el ANA, el CENAMI, el IGN y el MTC. Como ilustra el gráfico analítico, la implementación del JPS RAN logra transformar una realidad de pérdidas económicas, interrupción de servicios y vulnerabilidades en un escenario planificado, preventivo y con una conectividad vial asegurada. Para finalizar, ponemos a disposición del docente y los compañeros las referencias bibliográficas, ¿no?, que constituyen básicamente un soporte científico y metodológico de esta investigación. Entre ellas, las normativas e instrucciones metodológicas de las entidades rectoras como el CNPREG y el MTC, así como algunas publicaciones indexadas, investigaciones de alto impacto en el ámbito de la geotecnia, la hidrología y los sistemas de información geográfica, pues aplicados a la estabilidad de laderas en infraestructura vial. Y finalmente, con esta exposición hemos fundamentado y damos por concluida la sustentación de la metodología JPS RAN, expresando nuestro más sincero agradecimiento a los compañeros y al docente por su tiempo, sus valiosas orientaciones y el rigor académico brindado a lo largo de este proceso. Muchas gracias, compañeros.